Hola, hola, mi querida Katy, primero, qué gusto verte. Y yo ya les voy a comentar por qué lo digo, por qué lo menciono. Qué gusto poderles saludar a todos y a todas en esta noche, no de martes, es interesante, de miércoles. Y ya les vamos a contar por qué no de martes, de miércoles. Y por qué a las 8 y no a las 7, porque que este programa siempre está para ustedes los días martes a partir de las 7 de la noche, está, bueno, máximo 7:45, ahí depende de la plática con la que nosotros nos encontremos. Y bueno, ha cambiado un poquito, pero solamente es por esta ocasión. Y quiero darle la bienvenida a mi querida Katy Paredes. Ayer nos pasó algo súper interesante. Ayer había fútbol. Katy, ¿qué temas? O sea, era todo un show porque adicional a que había fútbol, también pasó algo. En la Simón Bolívar había problemas. Se había generado un accidente grave, estaba en la prensa, en los medios, el accidente era una moto con un auto, bueno, en realidad súper complicado, yo estaba ahí y no salía, Katy, no salía, y definitivamente te cuento, Katy, y les cuento a todos y a todas quienes nos escuchan y quienes nos miran, que llevo algunos días practicando el estoicismo. Y ya vamos a hablar en algún momento sobre ese tema que me está apasionando. Y una de las menciones del estoicismo o de las prácticas, porque es una forma de vida, es no te estreses, lo voy a decir voy a parafrasear desde mi manera de ver, no te estreses por lo que no puedes controlar. O sea, definitivamente, si tú no puedes controlar, es que no puedes controlar el tráfico. No puedes controlar que hubo un accidente, no puedes controlar que había fútbol, no puedes controlar nada. Entonces, si no puedes controlar esas cosas, no te estreses porque eso en lugar de ayudarte, pues te hace daño. Entonces, yo estoy practicando esa premisa, Katy, te cuento, les cuento a todos, a todas, que claro, yo ayer en el tráfico así, pensando, ¿lo puedes controlar? No, no lo puedes controlar, definitivamente es imposible. Entonces dije, no lo logramos. Y hay algo más interesante que quiero compartirles. Con Katy venimos ya intentando reunirnos, conversar, tomar un café, comer, almorzar, desde que Katy tuvo a su último bebé. 2 años, 4 meses. Dios mío, qué barbaridad. O sea, es impresionante el tiempo. Sin embargo, hemos estado en contacto y es interesante porque hoy vamos a hablar de eso. Para mí, Katy, lo que vamos a platicar hoy tiene mucho que ver con que no nos hayamos visto y sobre todo que no encontremos el espacio para poder hablar, para poder sentarnos, incluso a tomar un café. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar hoy. Entonces, para todos y para todas, les presento a Katy Paredes. Yo te agradezco mucho, Katy, por decir sí, aceptar esta invitación. Es muy importante, valioso para nosotros. Esta es una radio comunitaria, mi querida Katy, sin guiones, así se llama el programa, porque aquí no tenemos guiones establecidos. Es una plática, es una conversación entre tú y yo y quienes nos miran, quienes posterior nos escuchan y nos ven, simplemente dice, wow, aquí hay dos mujeres que se van a poner a conversar, ¿de qué será? Entonces ahí es donde nosotros entramos. Katy, gracias por compartir esta noche, tu tiempo, es tu valioso tiempo y de eso es lo que también vamos a hablar, Katy. Así que bueno, yo voy a abrir este espacio pidiéndote que en este momento tú te presentes. Nos encantaría conocer a Katy. ¿Cómo te describirías hoy en lo personal y en lo profesional, Katy? En lo personal y en lo profesional. Vamos a conocer en esta noche a Katy Paredes, quien nos acompaña. Algo importante también, el título, digamos, de nuestro conversatorio hoy, maternidad. Yo lo voy a ver desde este punto, Katy, si me equivoco me corriges, porfa. Maternidad, familia numerosa y profesión en el 2025. Wow. Y es por eso que yo les decía hace un momento que todo lo que tiene que ver con tiempo nos va a llevar a esta bonita plática. Katy, bienvenida. Gracias, Sarita. Bueno, primeramente muy agradecida de estar con usted en este momento.
verdaderamente no ha habido el tiempo para encontrarnos, para poder conversar. Yo admiro mucho a Sarita, la conozco desde hace mucho tiempo por el tema de la mediación, algo que me apasiona totalmente porque vivo convencida que la mediación debe ser una materia fundamental impartida desde el preescolar. O sea, no debe haber más que hacer, debería contar en todos nuestros planes de estudio, en la casa, absolutamente en todo, porque de esa manera vamos a intentar ver las cosas de algo, a intentar ver este mundo de una manera diferente. Entonces, Sarita, la experiencia que iniciamos conociéndola a usted fue por este medio, que entonces ahorita fue mi docente, hicimos una linda amistad, han habido proyectos de por medio, conversaciones de por medio, siempre hemos querido vernos. Hace poco hablábamos que siempre hay una enfermedad, siempre hay un tema, siempre hay un hijo, o sea, siempre hay algo en donde no podemos darnos ese espacio para poder conversar y sobre todo sacar el tema profesional que va de la mano, pero también conversar con alguien muy inteligente, con una amiga que te permita muchas veces sacar qué es lo que te está pasando en este tiempo. Bueno, desde mi punto de vista personal, que pienso que es la parte más importante que radican todas las personas. Bueno, yo soy Katy Paredes, soy mamá, tengo una familia, pienso que ya es numerosa, acondicionada a otras amigas que tengo con 9, 10 hijos en esta época. Ojo, mi familia somos 4 niños, mi esposo y yo, mi perrito, estamos de luto, aún tenemos otro perrito que falleció hace menos de un mes, ha sido algo desastroso cuando una mascota se va, pero bueno, considero que mi familia es numerosa porque uno cuando va a una mesa somos una mesa de 6. Nosotros somos una fiesta para 6, somos una cena con 6. Entonces ahora cuando nos hacen una invitación familiar o algún compromiso ya lo piensan 2 veces porque somos 6 personas, por así decirlo. Entonces es súper interesante este tema. Como persona, pues soy mujer, evidentemente. Soy muy apasionada por el tema de la niñez. Creo que nunca tenía mi perspectiva de verme como madre de tantos niños, pero siempre supe que los niños me gustaban. Conversaba con mi esposo que yo siempre dije que íbamos a tener 6 hijos y verdaderamente fue así. Yo tuve 6 embarazos, tengo 4 hijos. Y era algo como que ya venía, el tema histórico, desde siempre creo que lo venimos trabajando las mujeres desde mucho más atrás. Entonces ya venía por ahí ese tema. Soy apasionada de los niños, de las mascotas, pero también algo que me gusta muchísimo es mi parte profesional. Mi principal parte profesional, yo soy, bueno, ingeniera en finanzas, amo la contabilidad, la auditoría, matemática pura, que vivo de eso, como siempre lo he dicho, no quisiera morir haciendo balances, porque un 31 de diciembre nadie se lo quiere perder con los hijos o en la casa, pero también me dedico a la parte educativa, desde la parte de la docencia infantil. Por eso es que hablo tanto que desde pequeñitos tendríamos que involucrar tanto. Y con el tiempo fui mejorando en el tema educacional con la parte de inclusión, porque saqué una maestría en educación especial, porque verdaderamente la parte de inclusión es algo solo de conjetura, solo de coger y decir, venga, aceptemos nada más, pero si no nos informamos, no sabemos cómo, somos temerosos, pues no lo vamos a poder hacer nunca. Actualmente todo se puede consultar a través de un mensaje, de una llamada. Entonces, toda esa información valiosa, lo que tenemos que hacer es replicarla y ponerla al auge de esta parte. Muy importante el tema que Sarita comentaba el día de hoy, donde queda la parte personal y la parte profesional, puesto que considero que ninguna mamá se puede quedar a un lado sin tener una parte profesional, algo que haga con todo su carisma, con todo su cariño, que no sea específicamente maternal, porque llega un momento en que los pequeñitos que tenemos se van a la escuela. Y no me imagino a las mamás que ya son como nuestras mamás o mamás jóvenes cuando ya los chicos se van de la casa, porque todos nos vamos a ir a la final de la casa. ¿Qué pasa con esa parte de nosotros? Cuando este tema de la maternidad o el maternar se convierte en una opción positiva o negativa para nuestra vida. Recordemos que la maternidad hace muchos años era un tema de linaje, ¿no? Primero por conservar la especie. La mamá cuidaba a los niños para que los niños no mueran y conservábamos de esa manera el ciclo de la vida. Después se convirtió en la conservación del linaje de las familias. Pero actualmente el maternar definitivamente es una decisión, porque decidimos ser mamás y qué tipo de mamás queremos ser. Entonces, me encantó ese tema cuando le propuse a Sarita porque es muy importante. Amamos la maternidad, amo la maternidad, pero ojo, la maternidad no es un camino de rosas. Es algo que tenemos que reconocer. Totalmente de acuerdo, Katy. Bueno, yo no sé si en el programa, mejor dicho, en el programa siempre cuento un poquito de mí, un poco más y más y más cada vez. Y me identifico, Katy, yo tengo 3 hijos, ya 2 grandes, un pequeño, no sé si lo he mencionado. Sin embargo, tres.
O sea, son 3 también en este tiempo, sería numeroso, si lo vemos desde ese punto. O sea, si nos ponemos a pensar 3 y hacemos el ejercicio de la mesa, que me encantó. Entonces, claro, yo veo mi mesa y la veo grande, con 3 es grande. Incluso, no sé si han escuchado un dicho, ¿no? Con uno es ninguno, solían decir las mamás antes. Uno es ninguno. 2, y 3 ya son multitud. O sea, mientras iba subiendo a partir del 3, una multitud. Y bueno, hoy en día, en realidad, concuerdo, Katy, la situación, digamos, es diferente porque el enfoque es diferente, porque la época es diferente, la forma de vivir es distinta. Y vemos a nuestros adolescentes, desde adolescentes, que te dicen, no, mamá, yo no quiero tener hijos. O sea, definitivamente no. Con un perrito, con un gatito, basta y suficiente. Y posterior ya jóvenes, 24, 25 años también, dicen, no, yo no quiero tener hijos. Sin embargo, claro, en nuestra, digamos, época, si lo podemos decir así, o generación, las cosas eran diferentes, se dieron también distintas. Y disfrutar ser mamá, digo disfrutar porque soy mamá y he disfrutado de mi tiempo, ojo, no al 100, Katy, y ahí es donde podemos entrar en algo interesante, porque les cuento, ¿no? Yo no pude disfrutar de mis 2 hijos primeros. ¿Por qué? Porque tenía que estudiar y tenía que trabajar. Entonces, claro, mientras estudiaba y trabajaba, mis 2 hijos estuvieron mucho más apegados a mi madre, porque mi madre les cuidaba. Y No sé algo si bueno, eso pasó. algo bueno que usted aún pudo contar con ese círculo de apoyo, esa comunidad que llamamos de una persona cercana que pueda cuidar a su hijo, que sea alguien de la familia. Y yo pienso que los niños nunca van a estar mejor cuidados cuando es con la mamá, o sea, con la abuela, definitivamente. O sea, no existe otra persona, ni servicio, ni empleada doméstica que pueda cuidar mejor a los niños que la abuelita. Pero actualmente, por ejemplo, es algo que ya no se nos da mucho. En mi caso, específicamente porque mi mamá ya es una mujer de 75 años que está dedicada a disfrutar su vida. Entonces, es una abuelita cariñosa, amorosa, pero no es alguien a quien yo le puedo impartir el tema y la responsabilidad del cuidado de un niño. Como tal, pasa lo mismo con mis suegras. O sea, son personas que ya están como en otra etapa de su vida. Y también algo interesantísimo, ahora nuestros adultos mayores de 75 años están dedicados a sus actividades, a su disfrute, entonces ya no es como esa parte de mi responsabilidad eterna de hacerme cargo de mis nietos, algo que pasaba antiguamente que contábamos, pienso que con ese fabuloso beneficio que favorecía de pronto a que las mamás puedan continuar sus estudios y continuar trabajando. Totalmente de acuerdo, Katy, y bien, definitivamente viene a mí algo chistoso, si lo vemos así. Yo les digo a mis hijos desde que tienen unos 15 años, más o menos, ¿no? Bueno, yo fui una mamá joven, que tuve a mi hijo a los 18 años, a mi primer hijo, joven, muy joven yo, era adolescente, estaba saliendo de la adolescencia. Para lo que hablaríamos ahora, adolescente. Adolescente. Definitivamente. Y claro, mi hijo nació a los 18 años, hoy ella tiene 25. Y es interesante cuando conversamos, ok, se casan, por alguna razón tienen hijos, la abuelita les va a cuidar. Katy, la abuelita no puede cuidarles porque la abuelita tiene que estar en el programa y la abuelita tiene que dar clases y tiene que trabajar y todavía es productiva. Entonces, si hay un montón de cosas, y como dice, que no son iguales. O sea, definitivamente no son iguales. Los roles también se han determinado ya desde otro punto de vista. Y qué interesante. Ahí viene el reto, mi querida Katy, de cómo llevar a esta familia numerosa. O sea, la pregunta va así. Tener varios hijos en estos tiempos sabemos que no es muy común como antes, lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo ha sido para ti, Katy, esa decisión? ¿Fue planeado, inesperado, natural? ¿Cómo fue? Bueno, como les dije, yo siempre no planeé, porque uno planea los hijos es como que algo, hay que ser honestos, pues, o sea, planeamos tener un hijo en 2 años, chévere. En mi caso no surgió así definitivamente. Nosotros también pienso que fui mamá muy joven, fui mamá a los 24 años de mi primer hijo, pero también pienso que fue una edad maravillosa, porque recuerden, tengo un hijo pequeño de 1 año, 6 meses y un embarazo. Pasado los 37 años, es otra cosa, totalmente otra cosa, otro mundo, otra energía, otra madurez,
pero no es como el primer embarazo de los veintitantos, algo que no pasa actualmente. En mi caso del tema de mis hijos, lógicamente yo nunca, voy a ser súper sincera, nunca he sido una persona que soy provida a toda costa, porque no conozco una madre que se arrepienta de haber tenido un hijo, pero sí conozco a muchas mujeres que se arrepienten de haber abortado, muy sinceramente. Sé que es un tema que tal vez no encaja, es muy polémico, muy todo, pero hay que ser ante todo sincera y siempre defender su posición. Pienso que cuando uno defiende su posición y la verdad es como que es más bonito y más relajado. Y en mi caso, pues siempre ha sido así. Soy una persona provida al 100%. Cuando ya tuvimos a nuestro primer hijo, fue un impacto súper fuerte porque nosotros estábamos recién casados, todo era nuevo, la casa, todo, o sea, todo el trabajo, era algo wow. Entonces, decidimos el tema del bebé, continuar esa época. Me acuerdo que era tan complementario que nace el bebé, pues, y a trabajar a los 3 meses, porque si no se pierde el trabajo. Y mi mamá también trabajaba, mis suegras trabajaban, todos trabajaban. Entonces, ¿y ahora qué se va a hacer con un bebé pequeñito en casa? Pues, y todo mi contexto, mis hermanos, todos, absolutamente todos trabajaban. Entonces, yo tomé la decisión, creo que estuve en mi trabajo después que nació mi hijo como 1 año y medio más. Ojo, y algo súper gracioso, yo cuando mi hijo iba a dar a luz, yo fui renunciando porque dije, no vuelvo nunca más, tuve un embarazo desastroso. Pasaron los 3 meses y me dice mi esposo, tienes que volver. Digo, ¿por qué teníamos un tema de un préstamo hipotecario, la relación de dependencia? Con la misma cara me tocó volver a los 3 meses y yo no lo podía creer. Tuve la oportunidad de ser ascendida, me acuerdo, en esa época, y decía, wow, todo se está cumpliendo, pero ahí viene la balanza, ¿no? El tema de un bebé que no tomaba biberón, y aparte, ¿quién se quiere quedar con un bebé que no toma biberón? O sea, absolutamente nadie. Me acuerdo que le llevaban al trabajo en las horas de lactancia y me escapaba en la hora del almuerzo, a la salida, y pasaba con el bebé en la teta, porque el bebé lloraba desconsoladamente, nadie podía hacer nada con él. En la mañana llegaba tarde, entonces llegaba a fin de mes. En la época, en el tema financiero es súper complicado el tema de fin de mes, sobre todo en la banca. Esa época trabajaba en un banco y era terrible. Entonces yo tomé la decisión un día y dije, voy a renunciar. A lo que toda mi familia se sacudió, especialmente mi mamá. Decía, ¿cómo? Pues una mujer va a renunciar por un hijo, porque yo vengo de esa parte familiar que mi mamá siempre trabajó, mi hermana siempre ha trabajado, mi familia siempre ha trabajado. Entonces, como que los hijos tuvimos una muy buena niñez, amorosa, cariñosa, pero siempre en el tiempo post-trabajo, ¿no? Porque recuerden que esa época de que nosotros somos de los papás que trabajaron hasta morir. Entonces, yo pues rompí ese círculo, que dije, no, voy a renunciar por mi hijo. Y simplemente fue un día, renuncié, la gerente no me quería aceptar la renuncia, estaba con mi hijo en brazos y me decía, pues tiene la mejor guardería, no le dejes allá. Y yo, no, tomé esa decisión y me fui escapada 15 días con mi esposo, que trabajaba en el oriente, siguiéndole al oriente para que no me mate mi familia. Imagínense cómo se crea todo esto. Después del primer bebé ya logramos estabilizarnos, porque considero también que cuando un hijo tiene 3 años es otra historia, totalmente. No hay pañales, ya come, ya avisa, ya se queda, ya juega, ya se casa, tiene una estructura diferente. Entonces, las mamás, literalmente, mamás todas, aquellas que me están escuchando, este cuento dura así 1000 días, tal cual la propaganda del gobierno. Ojo, dura 1000 días, son 3 años que vamos a darles lo mejor a nuestros hijos, porque es la época que no están al 100%. Entonces, cuando llegó mi segundo hijo, realmente fue un balde de agua fría, no nos lo esperábamos, y es algo que hasta ahora yo a Dios le ruego cada día que me perdone. Yo le decía, no, otro hijo, mi esposo también, no, otro hijo, y renegábamos del embarazo a 1000 por hora, y me hacía los controles. En esos controles que me hacía, yo siempre sangraba, y yo tuve un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico es un embarazo que se desarrolla fuera del útero, nunca va a llegar a su progreso, nunca va a culminarse. Y Dios fue tan grande conmigo que el día que la trompa se me reventó, porque usualmente el 75% de mujeres con embarazos ectópicos muere, porque como la hemorragia es tan fuerte y no se puede controlar, no se puede de ninguna manera hacer una operación en ese momento. Entonces, ese día algo pasó en casa, un amigo pastor le llamó a mi esposo, me llevó al hospital, entré al hospital como cuento y la trompa se me reventó. Entonces, me salvaron, estuve con vida. Después de eso, era igual que una pérdida. El dolor, el cargo de conciencia, el tema de la cirugía, el bebé de 3 años, o sea, fue fatal. Y desde ahí
aprendí que pico cerrado y que todos los hijos realmente son una bendición y vienen con un pan debajo del brazo. Cuando llegó después de eso, a los pocos meses, creo que fue 3 o 6 meses, me quedé embarazada de, bueno, ya mi tercer hijo, que es mi segundo niño vivo. Otra de la historia, todos felices, ya, porque ya veíamos que no, o sea, a disfrutar ese embarazo al 100%, o sea, fue diferente, pero nunca, por ejemplo, fue algo planificado porque yo no utilizaba ningún método anticonceptivo, hay que ser súper sinceros, algo que actualmente aconsejo mucho a las personas que están dentro de mi área, con quien hacemos todo el tema de consejería, porque realmente un hijo más que planificado debe ser deseado y si no afrontado con mucho cariño y mucha responsabilidad, porque esta es otra época, literalmente, o sea, no esta época de que nos cuida la abuelita, las mamás nos vamos a trabajar para mantener al niño cuando la mitad de nuestro sueldo se va en la empleada. Entonces, tenemos que analizar muy bien ese entorno y ese tema. Con mi tercer hijo igual fue algo chistosísimo porque me caí. Soy buenísima para andarme cayendo. Me caí, entro al hospital y que me hacen un rayos X y yo enseguida, pero hagámosle un eco de control. Le digo, un eco de control, pero el embarazo no es imposible. Vas embarazada. Wow. Y yo, wow. O sea, y me salvé de que no me hagan el rayos X y que mi hijo tenga posteriormente algún problema. Entonces fue algo súper, súper así, siempre algo tan interesante en mis embarazos y en cada embarazo, ojo, que me está escuchando mi mamá. Primer embarazo, segundo embarazo, tercer embarazo. Sentía que se iba a morir porque ella decía, ¿cómo vamos a hacer con tantos hijos? Y nosotros felices. O sea, era algo desbordante. Igual fue con mi último embarazo. Mi último embarazo fue después de 8 años, que empezábamos que ya ni de broma, ya la vida arreglada, los hijos se quedaban, ya empezamos a viajar, empezamos a trabajar, laborar en la universidad. Usted debe saber que es al 100%, uno como docente no duerme nunca. Amamos a nuestros estudiantes, los queremos muchísimo, pero ojo, este nuevo grupo de estudiantes actuales es 100% digital. Entonces uno toca estar todo el tiempo, a veces digo, somos más que profesores payasos porque toca estar todo el tiempo, a ver, hagamos esto, coaching, PNL, programación neurolingüística, para que ellos puedan captar el tema que estamos haciendo y despertemos en ellos atención. Entonces, y aparte mis 3 hijos, entonces tenía mi vida resuelta. Cuando Dios decidió que no es así, pues que mi cable a tierra definitivamente son los niños, es el camino por el que siempre he tenido que ir, no tengo que desviarme, y mi cuarto embarazo fue así, después de pegarme unas vacaciones hermosísimas, un mes en San Andrés, pues vino mi hijo y yo, wow, empezamos otra vez nuevamente desde cero. Iba ese tema que me preguntaba si fueron o no planificados o algo así, es la realidad comúnmente de las familias, de las parejas, pues que los niños vienen así. Y lo más chistoso de mi cuarto embarazo era que como tenía una barriga así chiquitica, nadie la veía, era así como que tranquilos, no digamos nada por el colegio, la universidad, cuando igual me invitaron a participar en un programa de televisión nacional del embarazo. Dice, ahora se revela esto. Y yo, tarde o temprano, la mayor parte de mi familia, de mis colegas, se enteraron que estaba embarazada por ese programa y ese reportaje. Entonces, sin duda es algo que siempre hay que celebrar. Definitivamente, Katy, oh, wow, qué mujer, porque desde que desde que nos conocemos, mejor dicho, siempre con esa actitud tan bonita, con esa actitud de al 100 siempre, incluso yo recuerdo en el baby shower, quien se encarga de todo, Katy, y con todos sus hijos, o sea, wow, qué mujer, qué valentía, qué fuerza, Katy, y yo me siento muy honrada de conocer a alguien así. O sea, eso es, ¿qué puedo decir? O sea, es grande, no solo hoy, sino siempre, hoy y siempre. Si bien es cierto, hablamos de que no es la época en la que mamá, papá cuidaban a sus hijos, algo importante, ¿no? En la época de nuestros padres, generalmente, ya había la ruptura de la estructura familiar en que la mujer ya trabajaba, ya pasaba. Si nos vamos un poquito más hacia atrás, no pasaba. La mujer estaba en casa, así eran los roles de aquellos tiempos, así era. Pero bueno, la vida cambia y ahora no es así. Ahora, como bien lo dice Katy, es totalmente diferente, distinto, es una época distinta. Y ahí podemos atar en este instante ya con lo profesional, mi querida Katy, y el balance, ese balance personal y profesional. Entonces, bueno, yo no creo que sea tan fácil como Katy en este caso
ve el día a día típico, cómo prioriza entre familia, entre lo profesional, porque como mujeres siempre vamos a querer tener nuestro espacio profesional porque es nuestro derecho, ojo, ¿no? El hecho de ser mamás no quiere decir que no podemos ser profesionales, somos super mamás, somos super profesionales. Y Katy, muchas de las veces las mamás sienten culpa por ser profesionales, por tratarlo con todo, a veces queremos acaparar con todo, no priorizamos, otras veces sí, y también nos sentimos culpables en otros casos por priorizar la profesión y dejar a un lado la familia. Entonces, la pregunta es, Katy, con todo este contexto, ¿cómo has trabajado tú en los sentimientos, en tus emociones sobre el priorizar, no priorizar? ¿Qué ha sido este vaivén? Porque yo en lo personal, y con esto termino, sí he sentido difícil esa parte, porque recalco, mis dos primeros hijos no se criaron conmigo al 100, se criaron con mi mamá. Ojo, no sentí culpa. Sin embargo, sí sentí falta, o sea, sí sentí falta, porque, claro, posterior, tus hijos también te dicen, mamá, o sea, no estás, no has pasado Nosotros lo decimos a nuestros padres. claro, o sea, tú estabas donde, estabas trabajando, pero ahí hay algo interesante, yo les suelo decir a mis hijos, va, a ver, vamos a encontrar un balance. Si no trabajaba, yo, mamá, madre soltera de mis dos hijos, me separé. Si yo no trabajaba, yo les suelo decir así, ¿qué comían ustedes? Vamos a ser radicales. Si yo no trabajaba, ¿cómo comían? ¿Cómo vivían? ¿Cómo estaba su escuela? Si yo no trabajaba. Ahora, claro, si yo no trabajaba y pasaba con ustedes, iban a recibir mi cariño, mi presencia, pero no iban a tener ni comida, ni escuela, ni nada. O sea, no existía un punto medio ahí. O era lo uno o era lo otro. Entonces, claro, trabajar, estudiar, sentido de culpa, no sentí culpa, pero sí he sentido la distancia, Katy. O sea, en mis dos hijos sí he sentido la distancia. Bueno, Sarita, con respecto a eso, primero, gracias igual por esto que nos cuentas, porque me parece algo súper importante, porque ojo, también las mamás, la época que decidimos quedarnos en casa no la pasamos tan bien. O sea, también quiero que yo he tenido que pasar ambas partes, la época de pasar solo en casa y la época de trabajar y la época de trabajar y casi no pasar. Tampoco es que las mamás la pasan tan bien, porque ojo, en la casa el trabajo nunca se acaba. Y si pensamos que las mamás que, por ejemplo, pasan en casa, me gustaría escuchar muchos, si nos escriben o después me contactan, que nos digan su anécdota. Quisiera conocer a una mamá que me diga que pasó en casa todo el día happy, feliz, más relajada que en el trabajo. Nunca, porque en la casa, nuevamente insisto, los trabajos, o sea, el trabajo nunca se acaba y también el tiempo que damos al niño no es algo siempre de calidad, siempre y cuando no estemos totalmente estables. Pasa lo mismo en el trabajo, con la mamá que pasa todo el tiempo en el trabajo, realmente uno viene a la casa y ya están cansados, pues ya les vemos para acostarles a dormir, les vemos muy poquito tiempo y solemos usualmente caer en el tema de compensación. Sí, 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 absolutamente a todo, sí. Porque intentamos compensar esto. En la vida siempre va a ser así. Tengo uno, tengo otro. Si a este le subo un poquito, al de acá tengo que igualarle y le voy a compensar. Va a ser absolutamente en todo, en el tema también de los hijos. Entonces, sí considero que tanto las mamás que están fuera de casa, como las que tuvieron que trabajar, como las que pasan solo en casa, no la van a pasar siempre al 100% si no están bien ellas primordialmente como mujeres, como personas, como lo que tengan que desenvolverse. Y lógicamente recordemos que dentro de la pirámide de necesidades básicas está el reconocimiento personal. O sea, tenemos que sentirnos reconocidos. Es algo básico como comer, alimentarnos, vestirnos. Ser reconocidos como mamás o como profesionales es algo muy importante. Algo de la ventaja actual que tenemos en esta época es que podemos emprender absolutamente con lo que sea. No tenemos vergüenza de salir a vender pasteles o producir pasteles. No tenemos vergüenza de ser TikTokers. No tenemos vergüenza de hacer absolutamente nada, pero porque existe esta facilidad comunicativa de venta, de negocio, de expansión, algo que usualmente no pasaba antes. Teníamos que resignarnos con un trabajo usual de un sueldo, un salario que determina un tiempo establecido de pasar allá para el tiempo restante compensarlo en la casa. Entonces, ¿cómo hemos podido equiparando esto? Pienso que es como todo en la vida, simplemente con dos herramientas, la voluntad y la inteligencia. Recuerden que una persona con voluntad puede llegar mucho más lejos que una persona 100% inteligente porque tengo la voluntad firme de hacerlo, de hacer algo, de conseguir algo. Entonces, partamos de ahí. Yo siempre supe mi camino que
no me podía quedar así porque realmente no puedo pues quedarme así, tampoco nuestra posición económica nos daba para que pasemos relajadas y tengo muchas amigas que pasan relajadas así económicamente, no tienen el problema de sentirse atalladas por rentas, por colegios, por buscar qué comer, pero ojo, también se sienten incapaces de no poder subsistir o moverse de otra manera por ellas mismas, porque el ser humano por naturaleza debe buscar subsistir, debe buscar salir adelante, o sea, es algo que está innato en nosotros, seamos mamás, no seamos mamás, seamos personas y mucho más las madres, porque las madres recordemos que prima el instinto de supervivencia del otro en base al mío, es decir, yo sobrevivo para poder ayudar al otro. En mi caso, netamente tuve la ventaja ¿sí? de mucho apoyo en torno al tema familiar, al tema de decisión. A mí cada hijo me trajo una profesión, netamente. Yo durante mis 4 embarazos pude estudiar un tema diferente porque yo en vez de la noche, en esos abruptos matutinos del embarazo que uno no puede dormir, como no había tanto TikTok antes ni tanto YouTube, o sea, netamente dedicarse a estudiar, a hacer guías, a cosas por el estilo, es algo que me ayudó muchísimo. Ese tiempo aprovecharlo. Cuando mi hijo ya nació, los niños al principio duermen un montón, 3, 4 horas de dormir. Entonces, ¿qué hacemos? La casa ya está brillando, la casa nunca va a estar perfecta. Entonces, sí tuve la ventaja de poderme formar como facilitadora de aprendizaje, tener muchos coach, mucho tema de la parte espiritual y dije, no, pues vamos ahí también a trabajar en este tema conmigo. Es por eso que pude siempre estudiar, darme el tiempo para estudiar, darme el tiempo para atenderle, darme el tiempo para poder emprender, pero sí hubo un momento muy real en el que yo dejé de ser mujer, porque me convertí en mamá al 100%, me convertí en trabajadora al 100%, pero me olvidé de mí, pues no sabía que era, por ejemplo, pintarme una uña o hacerme una ceja, o esto, de ir sentarme con una amiga y tomar café sentada. No puedo hasta ahora, créame, sentarme en un restaurante así. A veces me aterro cuando salgo con mis amigas porque yo, ven que yo como fría. Porque hiperactiva al 100. Es todo el tiempo estar. Nunca nos damos ese espacio. Cuando descubrí que las mamás necesitamos tener un espacio para nosotros, 10 minutos, 1 hora, lo que se necesite, entre más tiempo tengamos para nosotros, mejores mamás y mejores personas vamos a poder ser. Descubrí que eso era el secreto absolutamente de todo. ¡Wow! O sea, ese es el secreto, Kat. Entonces, por ejemplo, Sarita, para usted, ¿cuál es el tiempo de Sarita? ¿Dónde está el tiempo de Sarita en el día? Inconscientemente que tal vez usted no se ha dado cuenta, porque yo tampoco no hacía cuenta que a veces mi tiempo personal era cuando mi hijo se dormía y de pronto veía alguna serie que me gustaba, o por ejemplo, me gusta mucho la lectura, sentarme y leer en paz. Entonces descubrí que ese era mi tiempo, o sea, realmente, y el día, ojo, que no lo hacía porque se despertaba o por el trabajo, uno se pone como mal genio. Entonces hay que detectar cuál es ese tiempo de nosotros y por reloj, por tiempo, siempre tenerlo, porque eso es lo que nos calma, lo que nos ayuda, lo que nos deja seguir siendo personas vitaminas para nuestra casa. Me encanta, Katy, esa pregunta, porque me puse a pensar y dije, ¿cuál es mi tiempo? A ver, yo creo que mi tiempo es cuando leo, también cuando leo algo que me gusta, no cuando leo porque me tocó para una clase o yo qué sé, sino cuando me gusta, eso es distinto. Y también cuando me abrazo con un té. O cuando me abrazo con un café, cualquiera de los dos, ¿no? Porque a mí me encanta el café. Sin embargo, le he tomado como un abrazo, una bolsita de té en agua caliente, a las 9 de la mañana me levanto, no me importa nadie que esté a mi alrededor, espero no tener reuniones a esa hora y si las tengo, me preparo el té para estar ahí y lo siento como un abrazo. Ojo, es una práctica reciente, no es que siempre la existió. Como mujeres, Katy, y resalto, nos vamos construyendo. Totalmente. Como mamás. Y yo me estoy conociendo también, ya a mis 43 años, recién me doy abrazos con un té, Katy, ese es mi tiempo. Perdón que te corte, tengo un vecino súper inteligente que me sabe decir, usted está creciendo con sus hijos. Y es así, porque lógicamente las mamás que tienen hijos más grandes, yo digo, si logro sobrevivir a mi primer adolescente, se fregaron los otros 3. Ojo, que tengo solo 4 hijos varones. Entonces, digo, wow, sí, es verdad. Wow. Digo, wow, si logro sobrevivir al primer adolescente, los otros va a ser otra cosa, porque a veces nos preocupamos tanto que de chiquitos no comen, que de pronto una pataleta, nada, señoras, y bueno, las que me escuchan y tienen hijos más grandes, pido su consejo sabio, nada se compara a tener un hijo adolescente. O sea,
absolutamente nada. Sarita, o sea, no sé si usted me puede dar la razón o aconsejarnos. Es totalmente otra etapa. Es una etapa totalmente diferente para la que, ojo, para igual, para como cualquier etapa, la maternidad, el primer hijo, el divorcio, la pelea, lo que sea, el casarnos, debemos prepararnos, porque la ventaja actual que tenemos ahora es que debemos prepararnos. Estamos a un clic de investigación o de conversación. También debemos prepararnos para eso. Totalmente. El hijo adolescente, qué distinto que es. Ojo, también desde mi experiencia, o sea, voy a hablar desde lo que yo pude vivir y hay una diferencia entre el hijo, o en este caso varón, versus la hija mujer, adolescente, niñez, juventud. ¿Qué diferencia? Y también hay diferencia entre los tres hijos, que ninguno se parece el uno al otro, para nada, ni se identifican. Entonces, ¿qué interesante es poder darse cuenta como madre las diferencias de los hijos, las etapas? La adolescencia es intensa, pero interesante. A ver, les cuento algo, y valga la pregunta de Katy que me encanta. Mis dos primeros hijos tuvieron una adolescencia bella, hermosa, qué barbaridad. Ni sentí, Katy, no sentí, voy a ser bien franca. Otra No época también. sentí, Era no otra sentí. época. ¿Qué pasó en la adolescencia? Si bien es cierto, madre ausente también es importante por mi trabajo, mi mamá presente, pero sí también los veía, o sea, y estábamos ahí y ellos no, o sea, y ahora que yo converso con mi hijo, el mayor, él me dice, no, mamá, yo de adolescente hasta los 18 años, por ahí alguna cosa, pero nada que ver. Diferente mi hijo ahora, que está en la adolescencia, a él sí está hecho una cebra. Pues, ya veo que la parte de la psicología nos dice y nos enseña que los adolescentes tienen su cerebro contraído y tienen toda la razón. Ese adolescente tiene el cerebro contraído y ahora estoy viviendo. Se alejan de los padres, ya no es lo mismo, aunque... Se enmudecen. Es terrible, no me beses, ya no me beses, ya nada que ver, es verdad, sí es cierto. Y claro, lo vivo. Cada hijo es distinto, Katy, en realidad cada etapa es distinta, incluso en género también son Totalmente de distintos. acuerdo, totalmente de acuerdo. Es por eso que el maternar, de pronto, en 1900, hago referencia a mi mamá, en 1967, era diferente a maternar en el 2000 y muy diferente a maternar ahora en el 2025, porque también vamos al otro punto, ¿no? Tengo la ventaja de tener muchos grupos. Tengo también el grupo, como les digo, muy bendecida de amigas que tienen 6, 7 hijos en esta época. Y cuando yo quiero estresarme con mis hijos, digo, wow, ya tiene 9, ya tiene 7. Y yo con los 4. Y peor, ahí viene la inflexión de docente, ¿no? Si en un aula podemos con 30. Entonces, ¿cómo no voy a poder con 4, con 3? Pero vamos al tema de aquellas que no son docentes o aquellas nomás que viven la maternidad desde otro punto, tuvieron otra niñez, tienen otra realidad, tienen otro círculo de apoyo y tenemos también que pensar en eso, porque también están maternando, o sea, también están en esta época y ahí es lo que tenemos que ser como esta luz brillante para ellas, saber dónde apoyamos, cómo podemos sumar a que sea que le digamos a la maternidad, ok, estoy en el 2025, es diferente, pero igual quiero maternar, quiero darle ese tiempo a mi hijo, quiero ser mujer, quiero trabajar, o sea, viene ahí todo este tema que me interesaba tanto poder compartir y decirles que el maternar hace 50 años como ahora sigue siendo difícil. Y va a seguir siendo difícil. Y recordemos que es una decisión, pero contamos con, nuevamente, reitero, 2 herramientas claves, que son la voluntad y la inteligencia, porque como mamás tenemos la decisión de saber cuándo algo no nos conviene y vamos por este camino. Si vienen poderes, superpoderes que ni siquiera creíamos que existían, más paciencia, más amor, más perseverancia, nos convertimos en más proactivas, o sea, los hijos definitivamente nos dan un superpoder. Hay algo que quiero replicar mucho, el tema de las personas vitaminas, que les invito a buscar también a ustedes ahorita. ¿Quiénes son personas vitaminas? Son aquellas que hacen que se agregue más dopamina en nosotros, que se baje el nivel de cortisol, que es algo que ya todos debemos conocer porque es algo que está comprobado y sabemos que está comprobado, debemos ir por ese tema. Las mamás vamos llenas de cortisol, estresadas por todo lado, pero porque ese estrés no lo sabemos manejar nosotras mismos. Pero ojo, cuando recibimos un abrazo de ese niño o un enojo o un berrinche de ese niño, ese cortisol desciende y la dopamina sale, porque necesitamos calmar, necesitamos solucionar, necesitamos hacer algo que permita, que favorezca la relación, algo de subsanar a ese niño, a ese ser. Es por eso que recalco que la maternidad es algo hermosísimo, sea en la época pasada o en esta época actual. Es un tema de decisión.
Solo quería decirles algo más que específicamente no debemos olvidar el tema de no dejar de ser mujer y personas. He visto mamás súper estables, el grupo de amigas que les cuento que tienen 8 o 9 hijos, nunca se enojan, nunca les gritan. Y yo, Son wow. seres de luz y seres de paz. Seres, o sea, lógicamente están muy cerca también del tema de Dios, pero como ya van manejando diferentes etapas, saben que todo se soluciona, o sea, que todo se puede solucionar. También tengo amigas que se han dedicado al 100% a los hijos y es algo maravilloso, algo que admiro muchísimo. Pero ojo, los guaguas se van a la escuela a los 4 años. Toda esa mañana, ¿qué vamos a hacer? Ahí viene el tema este de intentar ser profesionales en lo que nosotros seamos buenos. El profesional actual no es una persona que va y se educa y busca hacer algo. No, no, tenemos que serle profesional en lo que seamos los mejores, en lo que seamos buenos. De esa manera vamos a poder ser felices y alentar a otras personas. Katy, una vez más, y por el tiempo, porque si no nos quedaríamos aquí conversando muchísimo. Estamos de vigilia de largo, dormimos aquí. Una vez más, Katy, me siento muy honrada, me siento muy, 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 muy feliz y bendecida por tenerte aquí y por tener tu amistad. Es una, digamos, ¿cómo te explico? Es la actitud, que es un tema súper importante, la actitud en ti, en cómo manejas tu vida y tus hijos, tu familia. Bueno, definitivamente, Katy, un ejemplo a seguir, una mujer súper fuerte. Este espacio también yo lo he estado como que trabajando en función de las mujeres. Si bien es cierto, mujeres y hombres compartimos este espacio de conversar, pero más han estado acá y están mujeres grandes como Katy. Yo nuevamente agradecida, Katy, espero que en una próxima ocasión podamos compartir contigo nuevamente y escucharte y tener ese honor de ver ese rostro tuyo tan feliz. Gracias, Kat. No, Sarita, gracias. Lo importante de esto es que podamos, como siempre digo, brindar herramientas, ¿no? Porque ante todo debemos ser luz en el mundo. Ojo, que tenemos días negros. Y algo que me acordé que hablaba con mi terapista, porque para poder estar equilibrado uno tiene que estar con Dios, ¿sí? Tener un buen terapista, porque las amigas no siempre pueden, no se pueden. Totalmente. No podemos, no somos imparciales, pero un buen terapista, alguien que te pueda guiar, que te pueda escuchar, creo que es básico en el tema de la maternidad. Este círculo de apoyo de tu amiga a la que le puedas decir, oiga, Sarita, vea, mi hijo me cerró la puerta en la cara, o sea, algo por el decir, ¿sabes qué sí pasa? Es el tema de la adolescencia, porque los padres tenemos siempre que hablar en propositivo con otros padres, porque tenemos que realmente, creo que las personas más empáticas en el mundo somos las mamás. Y sobre todo las mamás con varios niños, porque sabemos que ya ha pasado. Entonces, poder dar esas herramientas a otras mamás y a nosotros mismos, pienso que es lo más bonito que podemos hacer. Y algo me decía, comentaba mi terapista, que es, no intentemos ser las mejores madres, sino madres lo suficientemente buenas. Hago la publicidad, hay un libro buenísimo que se llama Padres lo suficientemente buenos. Yo les puedo pasar el enlace o el link. Es un libro maravilloso que nos enseña específicamente que nosotros siempre somos buenos. No tratemos de ser perfectos, no lo suficientemente buenos para nuestros hijos. Hoy fue mi versión mala, hoy me enojé, hoy grité. Está bien, lo acepto, lo reparo, pero mañana continúo. Es como tenemos que funcionar. Excelente. Y así vamos a dejar generaciones diferentes, generaciones fuertes, generaciones fuertes, sanas, como Katy lo acaba de decir, y que nos permitan poder vivir y convivir dentro de este mundo tan bonito, porque este mundo es muy bonito. Mi querida Katy, gracias una vez más. Gracias mil. Con todo mi cariño, esperamos verte pronto. Sarita, a ustedes, muchas gracias. Una linda noche. Chao, Katy.